Bueno, ya sabemos cómo va afectando de una manera o de otra la llegada de las nuevas tecnologías a nuestros hábitos sociales, pero ¿cómo nos afectan directamente en nuestro cuerpo? ¿Cómo nos afectan físicamente el uso de determinados aparatos electrónicos? El caso es que han surgido nuevas enfermedades, tanto físicas como psicológicas, relacionadas con las nuevas tecnologías. Vemos el mundo a través de pantallas. Interactuamos con aparatos electrónicos que nos facilitan las comunicaciones o nos ofrecen entretenimiento. Una convivencia constante con la tecnología que a la larga pasa factura al cuerpo. Son nuevas patologías para nuevos tiempos. Este es el puesto de trabajo habitual de millones de personas en España. Algunos pasan más de 8 horas con la vista clavada en la pantalla. Así el ojo parpadea menos de lo necesario. La frecuencia de parpadeo cuando estamos fijando la vista, ya sea una pantalla, la tele, el ordenador o incluso leyendo, baja de 12 a 20 veces por minuto, que es lo normal, a una frecuencia de incluso 4 veces por minuto. Eso ocasiona que la superficie del ojo se seque y nos den muchas alteraciones en cuanto a irritación, visión borrosa. Es muy importante que cuando estamos haciendo una actividad de cerca de manera continuada, levantemos la vista y miremos hacia lo lejos. Nos fijamos ahora en este aparato a simple vista inofensivo, el ratón. En nuestro viaje por la pantalla del ordenador lo pulsamos unas 500 veces al día. Este gesto repetido durante años puede llevarnos al quirófano. Con el uso del ratón muchas veces los pacientes refieren un síndrome de túnel carpiano, en el que por mantener la posición repercute en una compresión a nivel de la muñeca, de todos los tejidos, y entonces la parte nerviosa no transmite bien y el paciente siente como un hormigueo en los dedos. Este hombre acude a consulta por un dolor en el hombro. No sabe que su afición a las videoconsolas ha jugado esta vez en su contra. En principio, en esos movimientos, en esos juegos, el paciente o el jugador en este caso no hace el movimiento completo, necesita una fuerza muy explosiva, la amplitud de movimiento es corta y se frena, esa energía no termina de liberarse. Hay que trabajar no solamente la zona en la que el paciente refiere el dolor, sino realmente ver el movimiento, qué estructuras intervienen en él, primero relajando un poco la zona, movilizando. Se activa el móvil en modo vibrador, ¿o no? Hay quien siente que su móvil vibra sin que sea así. Los expertos le han llamado síndrome de la vibración fantasma. Se repite una sensación aprendida por nuestro cerebro. En España se cuentan más de 52 millones de terminales móviles operativos. En la sociedad sigue abierto el debate de los efectos que pueden tener sus ondas en la salud. Lo que se plantean los investigadores es si realmente estos jóvenes adictos a móviles, pues si en un futuro realmente esas células se habrán muerto y tendremos más Alzheimer y tendremos más enfermedad de Parkinson. Pero las huellas que deja la tecnología no son solo físicas, también psicológicas. Se habla de adicción a las nuevas tecnologías. La gente empieza a sustituir relaciones reales con relaciones virtuales. Con la adicción a las redes sociales dentro de Internet, tenemos la curiosa paradoja de jóvenes hipercomunicados con el mundo, pero apenas comunicados, por ejemplo, en su familia, con sus padres y en algunos casos incluso con amigos. Nadie duda hoy en día de su utilidad, pero el uso de las nuevas tecnologías tiene en su prospecto una gran lista de efectos secundarios. Estábamos hablando hace un momento con el doctor Arturo Gómez, que nos estaba contando una cantidad de cosas referente por lo menos a las consecuencias físicas de estas nuevas tecnologías, que nos hemos asustado un poco. Tampoco hay que asustarse, pero es bueno saber que hay algunas cosas que empiezan a aparecer nuevas, ¿verdad, doctor? Buenos días. Buenos días a todos. No hay que asustarse de ninguna manera porque son patologías reversibles. Se he visto algunas que intervienen, sobre todo, que hablaremos si quiere posteriormente, la hipoacusia producida por esos MP3 y la salida de esos grandes conciertos con esos grandes 2500 decibelios que pueden dar lugar, pues, como un petardo que te... Claro, y quien tiene un concierto diario todo el día puesto, claro, ¿no? Pues entonces veremos posiblemente mucha hipoacusia y de eso tienen mucho que decir nuestros compañeros los otorrinos. Pero lo que sí es verdad es que hay una serie de nuevas patologías, entre comillas, que estamos viendo en la práctica diaria y que lo ven los pediatras. Pues vamos a ver si en 10 minutos nos da tiempo a repasar algunas de estas patologías. La mayoría tienen que ver con una buena parte de ellas con la postura, ¿verdad? Porque antes teníamos codo de tenista de hacer deporte, ahora tenemos, por ejemplo, el túnel carpiano, la espalda. Sí, efectivamente, la postura. Por la espalda, que creo que sigue siendo el princeps de todos los problemas, lo principal, porque la espalda
postura, tengan en cuenta que lumbalgia y dorsalgia producidas, pues, entre otras cosas, por el ordenador, por la estancia delante del ordenador, en postura fija, en asientos no ergonómicos y a lo mejor pantallas no adecuadas, no a la distancia adecuada, pues están dando lugar a una cantidad de patología, de trastorno intervertebral menor, patología benigna, pero que produce dolores de espalda. ¿Que se traduce en eso, en dolor o también en algún tipo de malformación? No, se traduce en dolor y en problemas posturales. Hombre, si es un adolescente, pues ayuda un poco, si tiene una pequeña malformación, a aumentar, por ejemplo, la actitud sifótica, etc. Es decir, cargado de espalda, o petudo, que decimos en nuestra argot. Señor Gómez, habla usted de los problemas derivados del uso del ordenador, que están muy generalizados, todo el mundo tiene ordenadores desde que son bien pequeños. Uno de ellos es el llamado ya síndrome del ratón, que es ese uso continuado del ratón del ordenador, que está provocando problemas en el dorso de la mano, un dolor muy... Un dolor muy... Bueno, el dorso de la mano tiene dos problemas. Uno, que aparece el síndrome de túnel carpiano, que ustedes ya lo saben, que es sensación de hormigueo y muchas veces dolor. Y a veces como si fuera un calambre muy fuerte que impide seguir con el ordenador. Por tanto, a lo mejor una persona puede sufrirlo y achacarlo a otra cosa, que se le puede incluso un hormigueo que puede... Efectivamente. Como que se le duerme uno la mano y a lo mejor tiene que ver con el ratón. Piensa que es un problema de cervicales o un problema neurológico y el problema del ratón. Por tanto, ¿cómo se soluciona eso? Pues yo creo que... Dejando de trabajar es imposible. No, con una actitud postural, desde luego, con que sobre todo que el ratón tenga una posición, que la mano no esté en flexión dorsal, sino que todas estas alfombrillas son muy útiles. ¿Recomienda usted ese tipo de alfombrillas que llevan como una especie de almohadilla específica para reposar la mano? Efectivamente, porque no hace flexión dorsal, que es lo que va provocando que el ratón todo el tiempo así, pues da lugar a ese problema. También vamos a tener tenosinovitis, problemas sobre todo en el pulgar que se acompaña por otro gran competidor, que es el BlackBerry. El pulgar de la BlackBerry, lo llamaba así, nos llamaba. Exacto, es decir, que están luchando uno por buscar el puesto principal en la lista de éxito. Pero es que, claro, a veces cuesta creerlo, pero de verdad, de manejar la BlackBerry o de mandar mensajes, puede hacerse daño. Usted no sabe cómo está el personal. No mando muchos mensajes tampoco, hay que decirlo. Usted y yo pertenecemos, sobre todo yo pertenezco a la generación del hombre de la luna, y ustedes ya están en otra, más cerca de ellos, pero es que ahora no tiene nada que ver con nosotros. Los chavales se pasan muchas horas mandando mensajes. De todo tipo. ¿Y eso qué es lo que provoca? ¿Un desgaste del hueso, del tendón? ¿Qué es lo que provoca? Una tenosinovitis, una tendinitis del extensor y del flexor del pulgar, y una afectación también en la inserción a nivel de lo que se llama enfermedad de Kerben, que es una tiroiditis radial. En el radio, en la punta, pues hay mucho dolor y muchas veces pues tiene una imposibilidad de seguir mandando mensajes, con lo cual creo que usamos también un trauma psíquico a estos críos. En cualquier caso, es el problema derivado, estamos viendo, de dispositivos móviles como la BlackBerry, que requieren pulsar botones, porque luego hay otros que ya se utilizan con el dedo sobre una pantalla, que es algo más ligero. Y también hay problemas derivados del uso de determinadas consolas, como es el caso de la Wii, que llevan un joystick o un mando en el que tienen que moverse y que exigen movimientos muy repetidos. Ahí también se están dando problemas. Sí, posiblemente los pediatras, sobre todo en Barcelona, que hay un estudio de ellos, de Valle d'Hebron, están hablando del síndrome de Wi-Fi, un poco, que es que el hombro se afecta mucho. O sea, que ya hay un síndrome de la Wii, igual que hay un síndrome del ratón, ¿no? Y entonces pues hay tendinitis. Tenga en cuenta usted una cosa, yo cuando hice la especialidad, problemas de hombro de 20 extremidades, rodilla, codo, eso, venían 10 rodillas y lo demás se repartía en el resto. Y ahora en el ranking está con gran diferencia el hombro, 12. De 20 que vemos, pues 12, 14 son hombros. ¿Por qué? Pues algo tiene que ver las nuevas tecnologías. Claro, el exceso de uso de las nuevas tecnologías, quizás, porque alguno que nos estará viendo dirá, bueno, es que esto es peligrosísimo. Estamos hablando de alguien que le dedica mucho tiempo. No es peligroso y encima reversible, pero es una cosa que hay que contar, de muchas molestias que te llegan por en este sentido. Cuando hacíamos deporte, doctor, nos recomendaban un calentamiento, algún tipo de ejercicio de estiramiento. Siempre. Yo no sé si para evitar este tipo de cosas también, si ahora vamos a tener que estirar o calentar para usar la BlackBerry. Yo creo que hay que tener sobre todo periodos de reposo. Igual que el que está en el ordenador va a tener que tener un periodo de reposo, que cada 2 horas pues debe estirar las piernas, vigilar la postura, hacer extensiones de espalda, etcétera. Y
Sobre todo también porque los ojos también, que también no tienen nada que ver con la miopía, ni con la hipermetropía, ni el astigmatismo, pero sí tienen problemas de los ojos. Fatiga visual de Fatiga utilizar visual, muchísimo el ordenador. Exacto, y ulcerita, y se queda de los ojos, porque delante del ordenador muchas veces no parpadea, y el parpadeo es fundamental. El problema es que hay No solo mirando a la chica trabajar, guapa. con lo cual hay que saber cómo utilizar las nuevas tecnologías, que normalmente las requiere la mayoría para trabajar y que no puede dejar de ir a trabajar por ese asunto, ¿no? Hay que saber cómo usarlas. Cómo usarlas y sobre todo saber que en el trabajo hay que tener ligeros periodos de reposo y seguir trabajando después, sobre todo con el ordenador, ¿no? El único irreversible de todos los problemas que nos ha dicho doctor Gómez es el del oído. Con ese debería que tener entonces especial cuidado, ¿no? El oído sí, que la música no debe pasar nunca. Los máximos aconsejables son sobre los 80 decibelios, lo demás es una barbaridad. Lo ideal sería entre 25 y 30 decibelios. Y usted va muchas veces por la calle y lo ha visto en un semáforo y venir un coche que parece que está en una discoteca. A veces, y que comparte su música con todos los demás viandantes, ¿no? Es un hombre solidario. Exactamente, son gente generosa. Sí. Bueno, hay que ver, doctor, el hombro de la Wii, los pulgares de la BlackBerry, la muñeca del ratón, del ordenador, los ojos de los iPods. Es que estamos con las nuevas tecnologías ya definiendo nuevas enfermedades. Totalmente. Nuevas patologías. Hombre, lo bueno es que en ese sentido que nadie se alarme, porque no es nada que cause grandes patologías, pero sí hay que tenerlo en cuenta muchas veces con estos problemas. Muchas gracias, doctor Gómez, por acompañarnos. A ustedes por las atenciones. Gracias.